La Biblia dice. Bienvenidos una vez más en esta mañana de domingo. Queremos llegar hasta sus hogares por medio de este video. Soy su pastor Fernando Mercado. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fe y sus obras. En otras palabras, vamos a hablar acerca de la fe puesta en acción. La fe que nosotros decimos tener puesta en acción. Así que vamos a leer para esto en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Santiago, la epístola del hermano Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribió esta bendita carta. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que esta es una buena oportunidad para poder nosotros en esta ocasión tratar el tema acerca de las obras de la fe. Las obras de la fe. Claramente y de entrada tenemos dos principios o dos enseñanzas rápidas que Santiago nos deja ver. La primera que nosotros vemos, la primera enseñanza es que la fe que nosotros decimos tener en Cristo Jesús para salvación tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Eso es lo que dice: ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué le sirve? O mejor dicho, ¿qué beneficio o en qué te beneficia decir que tú tienes fe? ¿Me estás entendiendo? ¿En qué te beneficia? Entonces, eso nos da a entender a primera instancia que la fe, en primer lugar, trae beneficios. El primer beneficio que nos trajo la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es que esa fe nos ha salvado, porque no ha sido por obra, sino por medio del sacrificio y de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, también, pero entonces la segunda lección que nosotros vemos en el versículo 1 dice que tiene fe y no tiene obras. Entonces, no solamente la fe nos trajo beneficios como la salvación y todos aquellos beneficios que nosotros tenemos por la fe, que hablamos con Dios, que Dios nos responde, que creemos que Él nos va a dar vida eterna, que no solamente ha dado vida eterna, sino que creemos que nos va a seguir bendiciendo, que va a seguir haciendo muchas cosas para nosotros y de hecho ya las está haciendo. ¿Es así o no es así? Y nosotros clamamos a Él y Él nos responde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que esa fe que decimos que nos ha salvado en Cristo Jesús tiene obras también. Por eso Santiago dice: enséñame tu obra. Esa fe que te ha salvado debe de tener obras. Y rápidamente nos pone en perspectiva. Nos da dos ejemplos acerca de la fe que nos ha salvado. Dos ejemplos de práctica de la fe que nos ha salvado. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver
que una cosa es decir y otra cosa es hacer o enseñar. Esto es lo que nos está tratando de decir Santiago. El que dice, Santiago quiere dejar claro que una cosa es decir que yo soy salvo y otra cosa es demostrar que soy salvo. ¿Me está entendiendo? Esto tiene un compromiso increíble para nosotros. Entonces, creer y hacer. Los ejemplos que Santiago pone son prácticos. Primero dice, si alguien está desnudo, pero tú, sabiendo que está desnudo y que tú puedes ayudarle y tú le dices, vete a tu casa, caliéntate, caliéntate en tu casa, estás negando esa fe que dices que te ha salvado. ¿Estamos de acuerdo? No hay acción. Fíjense que son ejemplos que pone Santiago. No quiere decir que la fe es todo eso. ¿Me entiende? No, eso es parte de la fe. Pero también la otra cosa que nos dice Santiago es, si no tienen para su mantenimiento diario, y tú, teniendo, no le das para sus necesidades, entonces yo te voy a decir, tu fe es muerta, porque tu fe no tiene obra. Esa no es la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ni es la fe que nosotros nos ha salvado. La obra, entonces quiere decir que la fe sin obra está muerta. Es decir, está separada. No quiere decir que no somos salvos, porque la fe que nos ha salvado es sin obras. Es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quiere decir que tu obra está muerta, está dormida, está sin actividad, está sin acción. Es como que tú tengas una cuenta bancaria, $1.000.000 y lo tienes allí y no lo usas. Y entonces estás viendo que estás pasando necesidades tú mismo, los tuyos y las personas que tú les puedes ayudar y no les das. Entonces esa cuenta bancaria está muerta. Es como que no la tengas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Santiago. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15, el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 29 en adelante, nos deja de ver claramente en la Escritura de la siguiente manera. Oiga bien, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso!, ¿no? Y glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús se acercó a sus discípulos, es decir, les propuso, les dice, bueno, miren, hay un problema. Y entonces Jesucristo le está dando la oportunidad a los discípulos de que le ayuden en esa situación, en ese problema que Él está viendo. No es posible que solo yo vea ese problema, dice Jesucristo. Dice, tengo compasión de la gente, les dice Jesús, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Los discípulos no se hacen de la vista gorda. Los discípulos se hacen los desentendidos, como cuando usted tiene un billete de 100 ahí, pero usted le hace así, ¿me entiende? No lo quiero ver. Entonces, está ahí el billete, pero usted no lo quiere ver. Entonces los discípulos le responden rápidamente, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Si usted se fija, le dijo que le iba a dar de desayunar, no les dijo que lo iba a saciar. Pero ellos ya vieron la cosa por otro lado. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron y lo que sobró de los pedazos, que eran 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Claramente vemos ahí también nuestro Señor Jesucristo no es la primera vez que está haciendo un milagro de esa naturaleza. Los discípulos ya habían vivido la vez anterior, hacía un año, año y medio atrás, que le había dado de comer a miles de personas. Y allí era porque un niño andaba unos cuantos pececillos y unos cuantos panes.
Y ellos habían visto cómo Jesús había hecho tremenda labor, tremenda obra de fe, y comieron miles de personas, y ahí en esa ocasión habían recogido 12 cestas de que sobró, que todavía se lo podían llevar la gente. En otras palabras, Jesucristo les está dando la oportunidad de que ellos actúen, de ver que en acción esa fe, que a esas alturas debería de ser ya bastante buena, ¿no? Y entonces ellos se les olvidó. Por eso ya en el siguiente capítulo, en Mateo capítulo 16, cuando les toca el tema de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos, y los discípulos le responden, mire, es que no trajimos pan. Y entonces empezaron a pensar otras cosas. Jesucristo les dijo, oye, pero ustedes son duros. No, yo no les estoy hablando del pan. Si yo tengo poder para hacer eso, ¿no? ¿Acaso no han visto que 2 veces les he hecho comer a miles de personas en sus narices? O sea, esta era la segunda vez. ¿Qué quiere decir con esto? Jesucristo le quería dar a entender a los discípulos que tenían que poner en práctica su fe. Su fe era compasión. Esa es la palabra que Jesucristo usó. Tengo compasión de esta gente que tiene 3 días de andarme siguiendo. Nuestro Señor Jesucristo también ahí les enseñó de que la fe, la obra de ellos debía de ser sin distingos raciales, porque el problema es que Marcos nos dice claramente que Jesucristo iba de Tiro a Sidón, pero en ese viaje pasó por la ribera del mar de Galilea, y ahí había un desvío. Entonces él, en vez de seguir directo para Sidón, se desvió un poquito y fue a una aldea llamada Decápolis. La aldea de Decápolis eran varios pueblitos en donde la mayoría de las personas, de los habitantes, obviamente no eran judíos, sino que eran griegos. Entonces los discípulos también estaban viendo de estos tipos por qué van a recibir el beneficio de Dios. Entonces Jesucristo les está dando varias enseñanzas, pero la principal obviamente es que les está diciendo que pongan en práctica su fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que nos pide hoy en día. Pero no solamente Jesucristo nos dice eso, sino porque en el capítulo 11, versículos 24 al 25, aprendemos que no solamente esas que dijo Santiago, son las acciones de la fe. Una obra de la fe, y quiero compartirla con ustedes, es que nosotros hemos tenido una nueva identidad. La nueva identidad que hemos tenido en Jesucristo es una obra que debe manifestarse, que la gente debe verla. Es una obra, es una fe puesta en práctica. Claramente nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, entendemos que Moisés prefirió ir a vivir al monte, a la montaña, donde podía tener un contacto íntimo con Dios, y despreció la autoridad civil, despreció el poderío, despreció la hegemonía que traía por parte del faraón. Era el nieto de Faraón. Probablemente haya estado postulado como el sucesor de Faraón, de acuerdo a sus características. Sin embargo, él despreció esa identidad por tomar la identidad correcta. Entonces, en primer lugar, esa identidad, hermano, esa acción de identidad es una de las demostraciones de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos que actuar como salvos, ya tenemos que actuar como iglesia, ya tenemos que actuar como personas que seguimos a un Dios verdadero, al Dios todopoderoso. De esa manera van a ver nuestros hechos, y de esa manera vamos a cambiar de forma de hablar, de forma de pensar. ¿Por qué? Porque el segundo acto de la fe, la segunda acción de la fe que podemos aprender es una nueva mentalidad de vida, es decir, una nueva forma de pensar. Antes nosotros pensábamos en el materialismo, pensábamos que teníamos que salir adelante a pesar de, en contra de y encima de.
No. Nuestra mentalidad es diferente. El mismo capítulo 20, versículo 26 del capítulo 11 de Hebreos nos sigue hablando acerca de Moisés, que teniendo Moisés, pues, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, su mentalidad fue nueva, fue diferente. Ya no fue en tener el montón de dinero. Bueno, tenía el poder y tenía también todas las riquezas de Egipto, que era la prepotencia en ese tiempo, la potencia en los tiempos de Moisés. Por 600, 700 años fueron una potencia increíble. Y entonces este hombre de fe llamado Moisés tuvo una nueva mentalidad de vida, una nueva mentalidad en Cristo Jesús respecto a las riquezas y la opulencia. Se encuentra en Mateo 6, 25 al 26, donde nuestro Señor Jesucristo está tratando de cambiar todas esas mentalidad que los religiosos habían puesto en los judíos. Está tratando de cambiarla a lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la ley. Él es el que conoce, es decir, el objetivo de la ley que dio. Aquellos ya venían tergiversando toda la ley de Dios y le imponían cosas al pueblo judío. Entonces, en el Sermón del Monte, o la bienaventuranza, como se le llama, Jesucristo vino a poner para que todo el mundo se diera cuenta por qué es que se habían dado las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 6, 25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces, lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo, dejando claro, es de que la fe que nos ha salvado no solamente es venga y recibo, porque muchas veces nosotros pensamos que la acción de la fe es nada más creer que Dios me va a sanar, que Dios me va a alimentar, que Dios me va a proveer, y es verdad, todo eso es parte de la fe, pero esa no es la fe en acción. Esa es la fe que Jesucristo nos ha dado al creer en Él. No, la fe en acción es la que nosotros reflejamos hacia los demás. Yo creo que Dios me dio hoy, tengo 2 panes, y el vecino le hace falta un pan, entonces yo le doy un pan a él y uno me como yo, aunque me quede sin nada. ¿Por qué? Porque esa fe me hace creer a mí que mañana Dios me va a proveer. ¿Me está entendiendo? Entonces, es una fe en acción, es la fe que usted la enseña por medio de sus obras. Eso es lo que está tratando de decir Jesucristo. No se preocupen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Y Jesucristo te va a dar. Entonces, hoy, da y da. Entonces, para terminar, Jesucristo nos invita también a tener una confianza plena. El versículo que leímos dijo en Hebreos, capítulo 11. Si ustedes se fijan, el capítulo 11, en el versículo 27, nos dice claramente la Escritura, en el 27, nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recapitulando, hemos aprendido que la fe debe de ejercerse. Al ejercerse no es solamente creer que Dios me va a dar y que me va a resolver mis problemas como lo está haciendo en esta pandemia, sino que la fe obrando es hacia los demás. La única manera que nosotros vamos a darle a entender a Dios y al mundo que nosotros somos salvos, que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo de la salvación por medio de la fe, es poniendo nuestra fe en práctica, enseñándosela a los demás, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir, una nueva identidad y una nueva forma de creerle a Dios. Dios le bendiga. Hasta el próximo video. Bendiciones.